no era un hombre de guerra, sino de silencio. En el espectro de la vida, ciertos individuos poseen la capacidad de convertir el dolor acumulado en un resplandor de astucia y estrategia. Su nombre era Liam, y él era ese tipo de hombre, un rey silencioso, en un mundo lleno de ruido, donde cada traición que sufría se convertía en un eslabón más en la cadena que fundaba su fortaleza interior. Esos ojos que observaban sin juzgar y oídos que escuchaban más de lo que se hablaba, no eran signos de debilidad, sino de una fuerza latente que permanecía a la espera. En las sombras de su existencia yacen secretos empolvados, congelados por el tiempo. La traición en su forma más cruel no se presenta con espadas relucientes ni con confrontaciones estridentes. No, aquella dolorosa revelación llega como un susurro, como el frío aliento del invierno que se cuela por las grietas de una casa. Y en esa casa la calidez de Grace, una mujer que había resistido la tormenta de tantos inviernos, se veía amenazada. La madre invisible, siempre presente pero nunca reconocida, silenciada no por el mundo sino por aquellos que deberían haberla valorado más. La verdadera traidora en esta historia era Cynthia, la figura manipulativa que jugaba un maquiavélico juego de intrigas. Como una sombra del ego descontrolado, sus acciones pintaban un cuadro cuyo trasfondo era el engaño. Ella, que había confundido la amabilidad con la debilidad, que había creído que la pasividad era una sumisión irrefutable. Sin embargo, el silencio, ese silencio de Liam que había percibido como cobardía, era en realidad la goma que estaba dispuesta a borrarla del lienzo de ese matriarcado. Hay hombres que se quiebran, y hay hombres que en el espacio silencioso del engaño se hacen más afilados, más sabios. ¿Qué te hace pensar que quedarte callado es un signo de debilidad cuando en el silencio yace la concentración de la voluntad y la determinación? Liam no iba a explotar en momentos ridículos de furia desmedida, sino que planeaba pacientemente su próxima jugada en un ajedrez cuyo tablero ni siquiera Cynthia había contemplado con seriedad. Todo comenzó con un anillo, pero no un anillo cualquiera. Creyendo que era una baratija, Cynthia lo tomó prestado, inconsciente de que lo que había desencadenado iba mucho más allá de lo que podía imaginar. Este acto insignificante, percibido sin la gravedad que poseía, era la palanca que empujaba un dominó de secretos familiares. Esta cadena de revelaciones no solo sacó a la luz actos ocultos, sino que también vio nacer una nueva dinámica, una en la que las alianzas y las traiciones tejían un tapiz complejo de intriga. ¿Por qué decide un hombre silenciar sus palabras ante una afrenta tan grande? ¿Acaso no desea que los gritos de justicia resuenen por los pasillos? Pero que, si el verdadero poder radica en observar y calcular, algunas reinas no saben que la partida de ajedrez se ha transformado hasta que es demasiado tarde, y el rey, el verdadero rey, ha convertido cada peón en un símbolo de su rescate. Al final, no todos los actos heroicos se defienden con espadas. Algunos residen en el poder contenible del silencio. Cynthia creía que había conseguido todo lo que deseaba, pero en realidad estaba nadando en aguas demasiado profundas. En la noche, bajo el resplandor pálido de una luna, que parecía burlarse la línea entre sombras y luz, se diluye, revelando las verdaderas intenciones de los jugadores. Aquella esposa que pensaba tener el control no conocía la estrategia reservada para el final del juego. Liam había esperado pacientemente su silencio, un eco que resonaba más fuerte que cualquier alarido de desafío. Ella confundió su quietud con levedad, sin ver el peso del mundo que estaba dispuesto a lanzar hacia ella. ¿Y tú qué harías en su lugar? ¿Elegirías el caos o el cálculo? Recuerda, algunas traiciones gritan más fuerte en el silencio, y no hay mayor error que subestimar el temple del verdadero rey que espera y luego borra. Grace había sido relegada al papel de una presencia casi etérea en su propia familia. A pesar de sus 71 años, no era más que una sombra en el estruendoso escenario donde Cynthia, su nuera, comandaba las luces del reflector. Durante una década, Grace soportó las humillaciones sutiles de Cynthia, momentos como ser pasada por alto en conversaciones, sus opiniones minimizadas en temas familiares de menor importancia, fueron acumulándose, desmoronando el espíritu de Grace a lo largo del tiempo. Sin embargo, debajo de su exterior apacible, Grace resguardaba un secreto que cambiaría el juego de poder al que se había acostumbrado a jugar en su hogar. En el contexto de tantos años de invisibilidad, se preguntará cómo una mujer como Grace
pudo haber soportado tal blasfemia sin un ápice de rebeldía visible? La respuesta yace en una resiliencia profundamente enraizada y en un secreto que ni su amado Liam ni la astuta Cynthia sabían: un legado financiero considerable esperándola en las sombras. Era una fortuna que ninguno de sus familiares lograba imaginar siquiera, y había decidido mantenerlo oculto, en parte como un escudo protector, en parte como su eventual carta de escape. La lentitud de los días fue engranando la máquina de rencor, una maquinaria imperceptible a primera vista pero terriblemente eficiente. Grace, el calmado motor de esta estrategia silenciosa, utilizó el tiempo como su aliada. No había prisa, no había la necesidad de una venganza apresurada. El destino se cosía a fuego lento, pues sabía que las aguas del río siempre llegaban a su cauce natural. A diferencia de las decisiones arrebatadas de su nuera, cada movimiento en su tablero invisible demandaba precisión quirúrgica y una paciencia monumental. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde el mejor peón es el que nunca se mueve hasta que todos los demás ya han sido sacrificados? Ese era el arte de la estrategia de Grace. A través de esta narrativa de silencio, los hilos del control estaban empezando a desprenderse para Cynthia. Sin saberlo, se había inmiscuido en un juego que había subestimado enormemente, tentándose con la creencia engañosa de que su suegra era un personaje secundario en el teatro de su vida. Grace se limitaba a observar, tan paciente como un cazador, esperando a que su presa entre en el ciérnaga de la trampa. Cada palabra hiriente que se acumulaba sobre sus hombros, cada desplante silencioso al que se resignaba, conformaban los ladrillos de una fortaleza que levantaba sin que ningún otro la sospechara. Es importante entender la naturaleza de los actos invisibles. Sus consecuencias solo pueden calcularse a través de la perspectiva de quienes los comprenden. Y en el caso de Grace, esta era la mujer que reinaba en su invisibilidad. Ella era la musa anónima de su propia historia de desafío y fortaleza sin parangón. Así, mientras Cynthia continuaba creyendo tener el control, despreciando a la madre de su esposo, sin saber el as que escondía en la manga. Lo cierto es que cada día que pasaba, su propia trampa se cerraba día a día un poco más. Si alguna vez te ves en una situación similar, reflexiona por un momento si aquel al que subestimas no es precisamente el autor de tus circunstancias. Eres lo suficientemente sabio como para ver más allá de la máscara que llevas, porque tal vez, al igual que Grace, hay una fuerza en la invisibilidad, un poder en la espera y un esfuerzo concertado en reservar tus cartas hasta que todo el lavar tus cartas juego haya sido revelado. La subestimación es el error capital que permite que aquellos como Grace encuentren el momento justo para resurgir con todo el poder de una vida que se ha silenciado por completo. La historia pinta un cuadro donde la verdadera fortaleza yace en aquellos que eligen ser ignorados solo para renacer con una claridad de propósito que abruma todas las expectativas. Grace había estado esperando este momento durante años, un rincón profundo de su alma. Sabía que algún día la verdad iba a salir a la luz. La huella de años de ser reducida injustamente a un personaje secundario en su propio hogar la había templado y ahora estaba lista para escribir su propia narrativa. Era un nuevo amanecer donde estaba dispuesta a recuperar no solo un anillo sino también su dignidad. El día en que Grace habló con su abogado Frank fue distinto a cualquier otro. Su voz serena ocultaba la tormenta de determinación que fluía bajo la superficie. Este anillo, que para Cynthia no había sido más que una ostentación casual en su dedo, era un talismán que traía consigo las memorias de generaciones, historias contadas a través del brillo de sus piedras. Cynthia pudo tomarlo como si fuera un trozo común de bisutería, pero estaba a punto de descubrir que había desatado mucho más de lo que podría manejar. Frank, el abogado de Grace, era tan meticuloso como apreciado. Tenía un don natural para prever las movidas de su oponente, un verdadero maestro en el arte de la estrategia legal. Mientras planeaban el curso de acción, Frank trazó cada detalle meticulosamente, asegurándose de que cuando comenzaron no hubiera vuelta atrás. Con documentación en mano y una lista de contactos que validaban la posesión ancestral del anillo, Grace no solo se armaba para una batalla legal, sino para una guerra de redención. El primer paso era notificar oficialmente el robo del anillo a las autoridades. Esta declaración era solo el inicio de un elaborado plan en el que cada movimiento había sido ponderado con precisión.
Frank aconsejó a Grace a presentar el valor histórico y emocional del objeto, poniendo en relieve su relevancia más allá del monetario. De esta manera, lo que para Cynthia empezó como un robo aparentemente trivial, ahora llevaba el peso de cargos mucho más serios. Mientras las piezas caían en su sitio, Grace reflexionaba sobre aquellos momentos en los que casi perdió la esperanza. Podía recordar vívidamente la mejilla caliente por el chasquido de comentarios despectivos, los días que se convertían en largas sombras, mientras la desestimación amenazaba con enterrarla en el olvido. Pero esas noches sin luz eran para ella ahora lecciones cruciales que la prepararon para este enfrentamiento decisivo. La vida de Grace era una tela tejida de resiliencia, y aquellos quienes la habían subestimado iban a descubrir cuán finamente hilado era su ser. Mientras Cynthia vivía esa falsa seguridad de pensar que todo seguiría según sus maquinaciones, Frank movía las piezas correctas para exponer la delicada estructura de sus mentiras. Ciertamente había poder en la paciencia, y este día era testimonio de cómo las mejores jugadas se hacían en los momentos más inesperados. Había llegado la hora de desmantelar la fachada que Cynthia había construido ladrillo por ladrillo a lo largo de los años. Una atalaya de falsedades que asomaba hacia el esplendor abrumador de contactos sociales y dinero rápido. No obstante, ese castillo de naipes estaba por caer. El telón estaba finalmente abriéndose para poner de manifiesto la danza de espejismos que ella tanto disfrutaba. La declaración formal del robo era solo el preámbulo, una cortina que lentamente había bajando lugar al espectáculo principal, uno en el que Grace no iba a ser más una figura al margen. Frente al mundo, la historia se expandía no solo para marcar el fin de un capítulo doloroso, sino como el preludio impulsor hacia un horizonte de justicia y liberación. La justicia no siempre es inmediata, pero Grace sabía que había iniciado un camino sin regreso, un sendero que ella dirigiría con una fuerte ética y un propósito claro. Estaba dispuesta a enfrentar las tormentas, sabiendo que al final del día no era el anillo lo que realmente significaba la victoria, sino el viaje hacia su recuperación. Y en este viaje Grace no solo encontraba redención para ella, sino un ejemplo de fuerza y persistencia que resonaría mucho más allá de su propia historia personal. Cada paso de Grace era una respuesta directa al dolor que había soportado, un testimonio sobre la fortaleza que yace oculta tras el silencio y la invisibilidad. Era el momento de reclamar lo que le fue arrebatado, y en ese reclamo, redefinir su legado como una inspiración para otros atrapados en sombras similares, invitándolos finalmente a levantarse y luchar por lo que se les debía, reconociéndola por mente, verdad, ejerciendo el perdón al pasado, y abrazando un futuro donde el control de sus narrativas era completamente suyo. La confesión de Cynthia era solo una pieza más del enorme y peligroso rompecabezas que Grace había empezado a ensamblar con cautela. Desde la policía hasta el escabroso entramado tejido en silencio por su nuera, todo parecía converger en una revelación que iba más allá de lo que ella hubiera podido imaginar. Cuando la investigación del detective privado comenzó a desentrañar secretos, Grace comprendió que la traición tenía una profundidad abrumadora, con raíces sarmentosas que se habían enredado en los últimos retazos de cordura familiar. Cynthia, con la confianza de quien se siente seguro fuera del ojo público, había encontrado la manera de despojar lentamente a Grace de todo lo que tenía física y emocionalmente. Aquello que comenzó como el mero extravío de un anillo fue el detonante de un surgir siniestro. La traición había sido esmerada y meticulosa, planeada con la precisión de un maestro en el arte del engaño. El investigador privado fue meticuloso en su tarea, descubriendo que Cynthia había estado vendiendo las pertenencias de Grace por años. No se trataba de simples objetos. Eran reliquias familiares que contenían recuerdos de una vida llena de luchas y logros. Peor aún, al rascar la superficie, encontró que estas transacciones eran solo la punta de un iceberg mucho mayor. Ese descubrimiento trajo consigo la devastadora realidad de una extendida operación de saqueo personal que amplificó la magnitud de la violación cometida. Grace, aunque devastada, se agarró a la idea de que aún podía reclamar su legado, esa herencia simbólica y tangiblemente significativa que Cynthia había ido mermando. La ambición ciega de su nuera fue minando su relación con Liam, pero también sacudió los cimientos de la percepción que se tenía de él como hijo y como hombre.
El mismo Liam, ajeno a muchos de estos movimientos turbios, empezaba a vislumbrar la red de mentiras que su esposa había hilado bajo la fachada de un matrimonio respetable. Involucrando a la policía, Grace dio el siguiente paso, entrenando su mirada en esa justicia que a veces se vislumbra solo al final del túnel. Las autoridades, al desenredar los hilos, dieron de bruces con un entramado que conectaba los pequeños hurtos de las joyas con un plan más general y taimado. Cynthia había manipulado sistemáticamente los bienes de Grace para inclinarlos a su favor, y lo más macabro era su intención de despojarla no solo de lo material, sino de su propia autonomía. El impacto en la familia fue inmediato y profundo. Esta revelación no solo hizo añicos la relación de Cynthia con todos los miembros, sino que también la colocó en la posición del villano inapelable. Lo que comenzó como sospechas vagas se desarrolló en un juicio sobre la fragilidad de los lazos familiares que Cynthia había desgastado conscientemente, confiando en que nadie tendría el valor o la ocasión para alzar la voz. Sin embargo, Grace no era una simple víctima en esta odisea de traiciones y manipulaciones. No era el espectador impotente que Cynthia pensaba que podía pisotear indefinidamente. El coraje había regresado a ella, con una intensidad que la empujaba hacia adelante, impulsándola por el camino del reclamo pacífico, pero imperativo de su propia historia. Las sombras del engaño empezaron a desintegrarse bajo la intensa luz de la verdad. Cada aspecto de la red tejida por Cynthia se hizo visible, y en estas revelaciones, Grace no solo encontró justicia, sino una liberación, para comenzar a reconstruir su vida. Ella no camina sola. Ahora su historia es un grito de guerra, un llamado a aquellos atrapados en la ilusión de su propia desvalorización. Con estas atrocidades, saliendo a la luz, lo que alguna vez parecía infranqueable, ahora se teñía de humanidad. Una nueva realidad de esperanza se perfilaba para Grace. No tenía ya que soportar las inclemencias del desamor disfrazado de familiaridad. Estaba a punto de moverse hacia terrenos más firmes, más verdaderos. El caso estaba descorchado, y el universo que Cynthia había intentado sostener con mentiras colapsaba a su alrededor. Estaba a las puertas de una confrontación con su propio destino, mientras que Grace pasaba la página poniendo al fin el pie en el umbral de una nueva etapa, donde el pasado ya no tenía el poder para definirla, donde su valor se abrazaba al presente con una renovada carrera hacia el futuro. Todo esto hacía una obra completamente nueva de vida, en la que el equilibrio, la fortaleza y el amor propio emergieron como los protagonistas indiscutibles. Cuando las puertas del hotel se cerraron detrás de la patrulla policial, el aire se llenó de un silencio tenso, un presagio del caos que estaba a punto de desatarse. La atmósfera dormitaba bajo una falsa calma, mientras sofisticadas conversaciones y risas delicadas llenaban la sala de baile, como si no estuviera a punto de ser escenario de una confrontación devastadora. Era una noche que prometía elegancia y glamour, y fue en este entorno de lujo donde Cynthia, parcialmente inconsciente de la tormenta que se avecinaba, lucía ostentosamente el anillo usurpado, cuya presencia cual espina no cesaba de ahondar en telaría. Su conciencia con un pequeño zumbido de culpa. El manto de secretos y traiciones, tejido por Cynthia, se encontraba al filo del desmoronamiento, pero aún flotaba sobre la superficie, con una frágil tenuidad. Mientras tanto, Grace esperaba en el exterior, su corazón latiendo rítmicamente y lentamente, con el reconocimiento de que en cuestión de minutos, las mentiras que marañaban el ambiente serían desenmascaradas con el aplomo de su propia justicia. La noche prometía ser la culminación de sus esfuerzos, el momento en que la verdad prevalecería con la implacable fuerza de la evidencia. Dentro del elegante salón, las risas se interrumpieron bruscamente cuando los oficiales de policía apartaron las cortinas de terciopelo y cruzaron el umbral con una aura de autoridad que congeló a los presentes. Los murmullos florecieron colapsando en susurros de curiosidad y miedo. Cynthia, al reconocer repentinamente la inequívoca amenaza que representaban las insignias y uniformes, sintió que el suelo bajo sus pies se convertía en hielo. Su mirada se encontró con la de Liam, quien a lo lejos en medio de la multitud mantenía una expresión de incredulidad que rápidamente cambió a preocupación al comprender lo que esto significaba. La tensión explotó en el aire cuando el comandante del operativo pronunció su nombre con la formalidad de un juez que dictamina un veredicto, llamándola a responder por su crimen.
Los pasos de Cynthia, antes certeros, se tambalearon cuando un oficial avanzó para escoltarla. La brillante prepotencia que emanaba su figura se desvaneció bajo la luz blanca del descubrimiento. El susurro del cinturón de las esposas resonó como un eco escalofriante, el primer indicio físico de una consecuencia inevitable. La multitud se abrió en torno a ella, sus expresiones, un collage de sorpresa, lástima y juicio que subrayaban la amarga sensación de vergüenza que se aferraba a su pecho. Mientras tanto, Grace observaba desde la distancia, teniendo la oportunidad largamente esperada de reivindicación, mientras su propio hijo miraba paralizado por el dolor y la vergüenza. Los ojos de Liam eran espejos de su remordimiento y una comprensión tardía de cómo permitió que su vida, su juicio y su amor se enredaran en una telaraña de falsedad tejida con promesas vacías. Cada palabra del oficial caía, como el martilleo de un mazo, mientras detallaban la gravedad de las acciones de Cynthia, el robo no solo del anillo, sino una trama que ascendía como una espiral hacia dimensiones que Liam apenas había comenzado a descifrar. Las revelaciones se sucedieron exponiendo la fina línea entre confianza y traición, el punto de ruptura de un matrimonio y la colosal carga que llevaba un clan ahora roto por la mano de la codicia disfrazada de lealtad. El salón era una ópera de reacciones. La incredulidad daba paso al morbo, el morbo a la compasión. El teatro de la vida se desarrollaba en un escenario repleto, donde todos eran actores, salvo Cynthia, la única forzada al exilio de las autoridades. La fortaleza que una vez usó para dominar salones como este se disipó como polvo bajo el viento de la verdad, dejándola sola bajo un relámpago de responsabilidad que iluminó cada uno de sus oscuros rincones. El espectáculo fue una liberación para Grace, pero la victoria cargaba con el peso de la desgarradora confirmación de que el rostro que había perdido mucho más que una imagen cuidadosamente cultivada. En el estrecho margen de segundos, Cynthia confrontó la realidad de que no solo perdió una familia, sino también cualquier ilusión de poder que se sostenía sobre la falsa seguridad de posesiones que no eran suyas. En presencia de la auténtica justicia, todos los ornamentos se desplomaron, evidenciando que cada paso de Cynthia sobre ese brillante salón era el eco de un camino de arena que fluía hacia un futuro incierto y estéril. Mientras la revelación del plan de Cynthia se desplegaba como un vendaval incontrolable, las sombras de la traición dejaban al descubierto un entramado más oscuro de lo que cualquiera en la familia de Grace pudo haber imaginado. Lo que comenzó como un simple robo de un anillo se destilaba ahora en una alucinante narrativa de usurpación y engaño que alcanzaba más allá de los límites de bienes materiales, llegando a la integridad emocional y legal de Grace. Grace había pasado décadas cultivando un legado no solo de riqueza, sino de dignidad y valores familiares, que Cynthia, con sus afiladas maquinaciones, intentaba erosionar para ganar control absoluto. El plan detalladamente elaborado era un mosaico de manipulación emocional, documentos fraudulentos y jugadas psicológicas destinadas a desestabilizar el entorno seguro que Grace había erigido para mantener unida a su familia. La evidencia presentada por el equipo legal reveló que Cynthia se había apoderado de documentos importantes, tratando de declararla mentalmente incompetente para hacerse no solo con las finanzas, sino con la narrativa de poder que en el fondo siempre había deseado controlar. A medida que se ahondaban en los detalles, la magnitud de la deslealtad de Cynthia se hacía asfixiante. Sus artimañas incluían no solo la creación de cuentas bancarias a nombre de terceros, sino también la manipulación emocional de otros familiares que desprevenidos se convirtieron en peones de su malicioso juego. Los destellos de incredulidad fueron sustituidos por una ira contenida tanto en Grace como en sus allegados ante la revelación de las reales intenciones de Cynthia. Era una batalla no solo por la restitución de lo tangible, sino un duelo entre moral y traición, donde cada victoria legal era un paso frío hacia el reencuentro con la justicia. Para la familia inmediata, esta amarga verdad dejaba cicatrices profundas. El dolor que Liam sintió era doble: la vergüenza de no haber detectado las señales de advertencia y el remordimiento de haber permitido que sus sentimientos nublaran su juicio hasta el punto de ser un cómplice involuntario en la caída de la estructura que su madre había construido. Para un hombre que siempre había anhelado ser el bastión de honor y protección,
La desilusión era un cuchillo de doble filo que cortaba a través de sus ideales más profundos. A medida que el caos emocional se arremolinaba, Grace vio la oportunidad de utilizar esta indignación avivada por la traición como una fuerza movilizadora. Si Cynthia había intentado arrebatarle todo ahora, Grace estaba determinada a convertir este oscuro capítulo en el preludio de algo significativamente más grande. Con una resolución que la habría hecho parecer una heroína de tragedia griega, trazó un plan claro para no solo recuperarse, sino reestablecer un orden donde el respeto y la ética imperaran. Fue precisamente en este momento de inflexión, donde un destello de esperanza emergió. Grace, alzada de entre las cinzas de su propia devastación emocional, decidió que su historia sería una advertencia poderosa y una inspiración para aquellos sometidos a similares abusos. Estaba decidida a utilizar su experiencia como una lección perdurable, tomando acción concreta y liderando una cruzada que pudiera iluminar las sombras bajo las cuales otros como ella podrías estar sufriendo. El peso de la traición, sin embargo, no era simplemente una carga que Grace llevaría sola. Liam, habiendo despertado de su sueño de ignominia, hizo el firme compromiso de restaurar el honor perdido, apoyando a su madre en esta nueva misión, que ya no era solamente suya, sino de ambos. Movido por la necesidad de enmendar sus errores, se embarcó en un camino de reparación, un testimonio vivo de las complejidades del amor filial y de las inevitables asperezas que esculpía el intricado mosaico de sus vidas. Este periodo de transición, como un río tortuoso a través de las montañas de la redención personal, significó no solo una unificación renovada dentro de su familia, sino el establecimiento de un legado más duradero de fortaleza, resiliencia, el reconocimiento del verdadero significado de la herencia, no lo que es material, sino el legado de integridad y unidad que uno deja para sus descendientes. En última instancia, la caída de Cynthia se iba a convertir en el renacer de Grace y su clan, pavimentando un camino donde la justicia era no solo un concepto sino una experiencia tangible que resonaba en el corazón renovado de su hogar. Los agentes del FBI no perdieron tiempo en investigar la complejidad que se extendía más allá de la esfera familiar de Grace. Al profundizar en las acciones de Cynthia, los federales descubrieron un nido de serpientes en las sombras de la legalidad. La nuera de Grace no solo representaba el despojo personal, sino que su participación en una red criminal de tráfico de arte y antigüedades reveló un entramado mucho más siniestro. El descubrimiento fue un doble golpe no solo por la traición familiar que representaba, sino por el alcance de las operaciones clandestinas que había orquestado Cynthia. Durante años, mientras fingía integrar una familia amorosa, había estado ahondando en las profundidades del tráfico ilícito, subastando piezas con la frialdad de un comerciante sin escrúpulos. La imagen de la nuera perfecta se desmoronaba como un castillo de naipes, exponiendo no solo su voraz ambición, sino la habilidad que tenía para ocultar sus verdaderas intenciones. En las investigaciones, el FBI se percató de que su modus operandi consistía en la venta en el mercado negro de piezas de alto valor, muchas de ellas heredadas de familias nobles o recolectadas a lo largo de los años mediante engaños, manipulaciones. Estas piezas no eran simples objetos, eran la historia y el alma de generaciones arrebatadas, con la intención de aumentar una fortuna construida sobre mentiras. La conexión con una red internacional llevó a los investigadores a otras ciudades y continentes, mostrando que este frailejón de traición tenía muchas más raíces de las que inicialmente se veían. Cynthia operaba en un mundo sigiloso donde la confianza es una ilusión, y cada máscara esconde una traición, esperando ser descubierta. La envergadura del entramado dejó a su familia conmocionada, enfrentando una realidad que parecía enredarse más con cada capa de engaño descubierta. Mientras tanto, Grace, a pesar del enorme impacto emocional, se mantuvo firme. Entendió que su cruzada personal había trascendido los límites de sus problemas familiares para convertirse en algo de interés público, una lucha global contra las injusticias escondidas tras fachadas de aparente respetabilidad. Sabía que su papel no terminaría simplemente con el encarcelamiento de Cynthia o el desmantelamiento de la red criminal. Esto era solo el comienzo de una batalla más grande por la justicia, por la recuperación del valor de la honestidad y el respeto mutuo. El proceso judicial contra Cynthia
se convirtió en un espectáculo mediático. Las audiencias resonaron en las noticias no solo por la notoriedad de Cynthia dentro de la alta sociedad, sino por las tramas sórdidas que se desenterraron en cada testimonio. Había una morbosidad en los detalles, una fascinación por cómo alguien podía trabajar sigilosamente desde las sombras, elucubrando un plan que incluso escritores de novelas de misterio encontrarían difícil de creer. En este engranaje de engaños y justicia, la comunidad mostró su apoyo a Grace, impresionada por su resiliencia y su capacidad para transformar la adversidad en una plataforma de lucha y educación. Las lecciones aprendidas sobre la importancia de estar alerta y el valor de la integridad comenzaron a difundirse más allá de su círculo inmediato. El caso contra Cynthia también subrayó la necesidad de reformas en los sistemas de seguimiento de bienes culturales y la urgencia de políticas más estrictas para la protección de patrimonios privados frente a los saqueadores modernos. En este nuevo orden mundial que se perfilaba, la historia de Grace y su tenacidad personal resonaron como una plantilla de cambio necesario. A pesar del proceso doloroso y complejo que enfrentó Grace, encontró en su propia experiencia una misión de vida renovada. Su historia, un recordatorio contundente de las traiciones viscerales escondidas bajo los mantos de la confianza, inspiró a muchos a reevaluar sus lazos, a no subestimar el poder de la vigilancia y la justicia. Era el comienzo de un camino hacia la sanación no solo personal, sino colectiva. Y aunque las cicatrices del pasado permanecían, el futuro se vislumbraba como una amalgama de nuevos principios más firmes y aún más audaces. En los días siguientes a la dramática caída de Cynthia, la vida de Grace se transformó en algo más que una simple historia de traición y dolor. Se convirtió en una oportunidad única para hacer el bien. Decidida a transformar su amargo calvario en un recurso para los demás, Grace unió fuerzas con un productor de televisión, interesado en llevar su historia a un público más amplio. Juntos concibieron un programa diseñado específicamente para visibilizar y combatir el abuso financiero hacia los ancianos, un fenómeno tristemente común, pero poco discutido abiertamente. La motivación de Grace no era solo advertir a otros sobre las artimañas que podrían enfrentar, sino también ofrecerles herramientas prácticas para protegerse. Su experiencia se convertiría en una valiosa guía, un recurso surgido de la más dura realidad. Mientras compartía su historia, Grace se aseguraba de que se enfatizara la importancia de reconocer las señales de advertencia y de actuar con decisión, algo que ella misma había tardado tanto en hacer. El programa rápidamente llamó la atención del público. No era solo el morbo de una narrativa dramática lo que atraía a los espectadores, sino el trasfondo de esperanza y empoderamiento que Grace irradiaba. Las historias de supervivencia y fortaleza resonaban en los hogares de todo el país, inspirando a otros a alzar la voz y romper el ciclo de silencio y abuso. Para muchos, Grace no era solo una inspiración, era un faro que iluminaba el camino hacia la protección y la justicia. A medida que la audiencia del programa crecía, también lo hacía el impacto de Grace. El relato detallado de su lucha personal encabezó discusiones en foros y generó un flujo constante de cartas y mensajes de aquellos que se habían sentido solos en sus batallas. Para Grace, cada testimonio era un recordatorio del porqué de su misión, del propósito renovado que había encontrado en medio del dolor. Sin embargo, la iniciativa de Grace no se detuvo en la pantalla. En colaboración con el equipo del programa, desarrolló una serie de talleres y conferencias destinadas a ancianos y familiares que buscaban aprender más sobre cómo protegerse del abuso. Estos eventos se convirtieron en espacios seguros, donde las personas podían hablar abiertamente de sus experiencias, compartir recursos y, sobre todo, encontrar comunidad. Para Grace, la transformación de su dolor en un legado de ayuda y empoderamiento era catártica. El proyecto no solo le permitió sanar sus propias heridas, sino que le otorgó un propósito más grande, una razón para levantarse cada día con nuevos bríos. Aunque las cicatrices de su pasado persistían, continuó enfrentando cada nuevo desafío con la misma energía y determinación que la llevaron a descubrir el engaño de Cynthia. No obstante, a pesar del éxito creciente y las aclamaciones del público, Grace nunca perdió de vista el valor de la intimidad y el esfuerzo personal.
Mantenía encuentros regulares con colegas del programa asegurando que las historias compartidas fueran tratadas con la mayor confidencialidad y respeto. Su atención al detalle y compromiso con la misión aseguraban que el legado de su experiencia personal fuera una fuente eterna de fortaleza y resurgimiento. Pero el verdadero impacto de todo este esfuerzo trascendió los índices de audiencia, alcanzando a personas necesitadas de inspiración y consejo real. Amigos viejos y nuevos empezaron a notar un cambio positivo en la comunidad, un cambio que debía mucho al ejemplo de Grace. No solo recuperaron la esperanza, sino que también encontraron el coraje para enfrentar las adversidades en sus propias vidas. Con el tiempo, Grace se convirtió en un símbolo viviente de resistencia y superación. Aquellos que alguna vez miraron hacia otro lado, empezaron a escuchar, aprender, y lo que es más importante, actuar. Su camino hacia el cambio personal y colectivo dibujó un horizonte lleno de promesas, uno en el que la verdad y la justicia iluminen incluso en los rincones más oscuros de la existencia humana. Así, en lugar de permitir que su historia se convirtiera en una fábula de advertencia más, Grace la transformó en un canto de esperanza, en un faro que seguirá guiando a generaciones venideras hacia un futuro más brillante y seguro. Su voz, aunque surgida del dolor, resonará en el tiempo como un recordatorio de que incluso las heridas más profundas pueden sanarse cuando se elige ayudar a otros. Y en esta dedicación inquebrantable, encontró no solo paz sino un propósito tan inquebrantable como su espíritu mismo. La voz de Grace resonaba con poder mientras las paredes de la pequeña celda absorbían las emociones de Cynthia. Una llamada, que comenzó con palabras escurridizas y emociones contenidas poco a poco, fue desentrañándose en el silencio de sus pausas. Cynthia, enfrentando las líneas resquebrajadas de lo que alguna vez fue su vida, se daba cuenta de que el camino de regreso requería un coraje que nunca pensó necesitar. En sus manos la fotografía de un tiempo mejor, cuando la cercanía dentro de la familia le daba sustento emocional y seguridad. Ahora solo un hilo de arrepentimiento conectaba su pasado con un futuro incierto. Comenzó su confesión como quien ensaya una verdad aprendida de memoria superficial y sin emoción, pero ante la inamovible presencia de Grace al otro lado de la línea, sus barreras se desmoronaron lentamente. Había sido fácil enredarse en una maraña de justificaciones y negaciones. Sin embargo, enfrentarse a la esencia de sus actos demandaba una honestidad brutal que no había ejercido en años. El eco de sus palabras surtía efecto en Grace, una mujer que había aprendido a fortalecer sus raíces para soportar tormentas más fuertes. Observaba cómo los fragmentos de arrepentimiento de Cynthia chocaban con la fría verdad de sus acciones pasadas. Grace tenía muchas preguntas, ninguna sobre los detalles del delito, sino sobre la pérdida de humanidad durante los años de engaño. Cuando había perdido la capacidad de sentir empatía hacia aquellos que una vez consideró su familia, era una pregunta que requirió de ambas un silencio que resonó tan potentemente como cualquier respuesta. En el diálogo, Cynthia reveló algo que ni siquiera Grace había anticipado: un momento de incertidumbre, la chispa inicial que encendió el fuego de su insaciable ambición. La presión de sostener una fachada de perfección social, en la que había invertido cada parte de su ser, se convirtió en la balsa que sostenía sus secretos más oscuros. En un ambiente donde el valor se medía por posesiones materiales, Cynthia había permitido que el brillo del anillo eclipsara sus valores más íntimos. Había hablado de traiciones, pero la traición máxima fue hacia sí misma, abandonando cualquier estructura moral por la ilusión de control. Pero en algún lugar entre el peso de 12 años por delante y el juicio silencioso del mundo externo, Cynthia encontró la necesidad de redención, no ante la ley, sino frente a aquellas vidas que había moldeado y manipulado. Quiso ofrecer una disculpa a su propio reflejo en el agua turbia del pasado, esperando que su expiación fuera suficiente para sanar no solo a Grace, sino también a Liam y a cada miembro de la familia que había llevado consigo por el camino de la desilusión y la desesperanza. La conversación cambió de rumbo como un río cuya corriente es desviada por una roca en su camino. Grace, con la extensión de su amor maternal, buscaba comprender lo incomprensible. La futura relación de Cynthia con su hijo estaba en juego, y aunque el perdón no era tan simple como un perdonazo incondicional, había un atisbo de deseo genuino en reconstruir lo que aún podía recuperarse.
Grace ofreció palabras de aliento no tanto como un símbolo de aprobación, sino como un pequeño acto de luz en la oscuridad de la prisión de Cynthia, donde el arrepentimiento allanaba lentamente el camino a una posibilidad de redención. A medida que la conexión se fue deteriorando, Cynthia sintió que algo cambiaba la posibilidad de un nuevo futuro, aunque lejano y sin garantías, emergía como un faro en cada palabra de Grace. La fuerza en la voz de Grace no solo desafiaba la sombra del pasado, sino que también ofrecía una frágil reconciliación, una reconciliación que debía comenzar no con Cynthia, sino con ella misma. En el colapso de la llamada Cynthia, dejó un último eco de su lucha interna. No era solo un adiós, sino una promesa, un compromiso con el difícil y doloroso camino de redescubrir lo que realmente importaba. Y mientras el sonido del final de la llamada reverberaba en una celda que volvía a su silencio, Cynthia encontraba refugio. En una certeza, la reconstrucción requeriría mucho más que palabras, pero en algún lugar profundo dentro de ella, el deseo de sanar había renacido casi como una llama indestructible, y así como una simple semilla en la matriz del tiempo comenzaba a crecer una esperanza silenciosa, pero inexorable. Liam se encontraba en un remolino de emociones atrapado entre el peso de sus decisiones pasadas y una esperanza vacilante de redención. Después del arresto de Cynthia, los días comenzaron a deslizarse de maneras que él no había anticipado. Esbozaban un futuro que debía ser repensado con bases que necesitaban ser reconstruidas. La sombra del pasado aún se cernía sobre él, pero la figura inquebrantable de su madre Grace iluminaba el camino hacia una posible reconciliación. Grace, después de años de silencio, simbolizaba una fortaleza tranquila. Sabía que el camino hacia la curación requería tiempo, pero su corazón estaba dispuesto a otorgar a Liam la oportunidad de enmendar y reimaginar su rol dentro de la familia. Cada interacción entre ellos era un delicado baile de intención y vulnerabilidad. Cada paso dado era una decisión consciente de dejar atrás el dolor y el resentimiento, de olvidar la traición que los había desgarrado. Pero ¿cómo empieza uno a enmendar esos lazos rotos? Liam, antes invisible en muchos aspectos de la vida familiar, debido al dominio emocional de Cynthia, comenzó a redescubrir quién era a través de su relación con Grace. Comprendió que el respeto y la comprensión no eran meros conceptos abstractos, sino cimientos tangibles sobre los que debía edificar el nuevo capítulo de sus relaciones. Era un viaje incómodo e incierto. Aquellos que han vivido en la sombra del engaño pueden atestiguar que cada verdad revelada exige valentía y cada intento de reconciliación requiere humildad. Liam debía enfrentar su corazón con honestidad. Debía observarse en el espejo de la autocomprensión, donde cada imperfección de su carácter se volvía dolorosamente clara bajo la luz de la introspección. Grace, en su sabiduría acumulada por los años, decidió extender a Liam el beneficio de la duda. Abrazó la idea de que cada uno merece una segunda oportunidad si lo busca sinceramente. Las cenas se convirtieron en momentos sagrados, espacios seguros, donde los silencios compartidos resultaban tan significativos como las palabras pronunciadas. Poco a poco, cada pequeño acto de bondad y reconocimiento construía un puente entre sus corazones, reequilibrando las dinámicas familiares. Para Liam, este era un ejercicio de paciencia. Aprendió a escuchar verdaderamente, dejando de lado la impetuosidad de respuestas automáticas, y a valorar el consejo de Grace, que por años había sido silenciado por el ruido de su vida. Sin Cynthia, la manipulación constante que había teñido sus días se disolvió, y en su lugar emergió la oportunidad de una genuina conexión emocional y espiritual con su madre. Aunque el proceso de curación estaba en marcha, no fue sin desafíos. Memorizar lecciones de autocuidado y reflexión se convirtió en parte integral de su rutina, una forma de limpiar el alma de manchas persistentes que alguna vez parecieron inamovibles. La introspección profunda a menudo arroja luz sobre aspectos incómodos del yo. Aún así, Liam se comprometió a no retroceder. El entorno, aquel hogar que alguna vez estuvo lleno de conflictos, lentamente volvió a vibrar con energías de amor y respeto. Su transformación no pasaba desapercibida incluso para los amigos y parientes que al principio se mostraron escépticos. Se dieron cuenta de que los muros que antes dividían estaban cayendo, reemplazados por nuevos cimientos de confianza y esperanza. Este proceso, aunque individual, también era colectivo. Grace y Liam sabían que para avanzar como familia
debían reconocer que cada uno había jugado un papel en el drama que los había consumido. Con el perdón como objetivo final, practicaron la difícil tarea de dejar ir las amarguras pasadas. Sin embargo, ¿cómo se miden estos pequeños triunfos? Tal vez es en las risas compartidas durante un simple almuerzo dominical o en el reconocimiento silencioso del sacrificio de otra persona. En cada uno de estos momentos, lo que realmente triunfaba era el amor empujando el dolor hacia las sombras. Era la certeza de que toda familia puede renacer de las cenizas del conflicto siempre que cada miembro se comprometa auténticamente al proceso de sanación y reconciliación. En el nuevo amanecer de sus vidas, Liam y Grace forjaron un vínculo más profundo que nunca. Era el reflejo de todo lo que habían superado, de todo lo que habían construido juntos. La familia, entendieron, no es un regalo garantizado ni un ente estático, sino una creación continua igual que ellos mismos, destinada a ser cuidadosamente cultivada. Y así, con cada día que pasaba, la confianza y la inherente capacidad de redescubrimiento les otorgaba a ambos una renovada fe en las posibilidades del futuro. La historia de Grace, una mujer que ha enfrentado traiciones profundas y emergido con más fuerza que nunca, se ha convertido en un potente símbolo de esperanza y empoderamiento. Su experiencia no solo representa una victoria personal, sino un faro de luz para innumerables adultos mayores que viven en la sombra del abuso económico y emocional. Al poner en marcha su programa y fundación, Grace ha creado un movimiento transformador que se extiende mucho más allá de su propia historia. En una época donde muchas personas mayores pueden sentirse invisibles o subestimadas, la voz de Grace rompe esos estigmas. Ella, quien alguna vez fue una madre que pasaba desapercibida en su propia familia, ahora inspira a otros a reclamar su poder y valorar sus experiencias. Para muchos, su ejemplo ofrece la fuerza necesaria para enfrentar sus propias realidades, animándolos a no permitir que las injusticias queden sin abordar. El impacto de la fundación de Grace no puede medirse solo en cifras y estadísticas, sino en las vidas que toca. Cada historia de éxito, cada persona rescatada de las garras de un abuso financiero, es un testimonio de su dedicación. Los programas que implementa van desde talleres de educación financiera para adultos mayores hasta asesoramiento legal gratuito. Tal es el cambio cultural que promueve que su trabajo ha inspirado a legisladores a considerar políticas que mejor protejan los derechos de las generaciones mayores. La comunidad que ha surgido alrededor de Grace se asemeja a un jardín vibrante de resiliencia y solidaridad. Cada miembro aporta una perspectiva única en los grupos de apoyo, compartiendo vivencias que ayudan a sanar las heridas colectivas. Este intercambio genera no solo curación personal, sino un efecto en cadena que empodera a comunidades enteras. Al reconocer que no están solos en sus luchas, encuentran coraje para enfrentarse a quienes intentan explotar su vulnerabilidad. Un ejemplo conmovedor es el caso de Consuelo, una mujer de 77 años que a través de las intervenciones de la Fundación logró detener a un familiar que intentaba despojarla de su hogar. La conexión emocional que Grace ofrece a través de su historia hace que otras personas se sientan comprendidas y les proporciona una guía para caminar con valentía en sus propias batallas. Este efecto dominó se extiende, llevando a que cada vez más personas se atrevan a hablar y buscar justicia. El impacto no se limita solo a prevenir abusos, también da lugar a un redescubrimiento de habilidades y pasiones que las circunstancias anteriores habían mantenido ocultas. Grace ayuda a transformar las experiencias dolorosas en impulsores de cambio, promoviendo una narrativa donde el sufrimiento no es una conclusión, sino el preludio a la autorrealización y el servicio comunitario. En sus talleres se incentiva a los participantes a explorar intereses que habían pospuesto o subestimado, fomentando una sensación de renacimiento y posibilidades renovadas. Contrario a un eventual declive, la Fundación marca el inicio de un nuevo legado, donde la tercera edad es sinónimo de influencia y poderío. Con cada persona que se levanta, Grace consolida su creencia de que las historias de superación personal tienen el poder de modificar la estructura social. Frente a la adversidad, la historia de Grace se erige como un catalizador para el cambio tan necesario, redefiniendo nociones de fortaleza y vivacidad en la vejez. Mientras continúan los esfuerzos de la Fundación, nuevas iniciativas
destinadas a prevenir el abuso, emergerán construyendo un futuro donde las generaciones mayores puedan disfrutar de sus derechos sin miedo. Las noticias de comunidades que han adoptado políticas más justas fertilizan el terreno para un diálogo nacional que busca redefinir cómo se valoran y protegen las vidas de los adultos mayores. Esta es la verdadera revolución que Grace ha iniciado, una guerra pacífica contra la injusticia que equipa a las personas con conocimiento y herramientas esenciales para salvaguardar su patrimonio y dignidad. A medida que Grace reflexiona sobre el alcance de su impacto, una sensación de gratitud cubre su vida. Reconoce que aunque los desafíos persisten, su historia y acción están cambiando el mundo. La comunidad responde a su llamado motivados por el ejemplo de una mujer que alguna vez fue invisible, pero que ahora encarna el cambio profundo y duradero. Enfrentando el horizonte, Grace sabe que el camino por delante está lleno de esperanza y convicción, un futuro donde la justicia y el amor prevalecen sobre el abuso y el temor. La transformación de la familia de Grace continúa, y la llegada de Natalie a sus vidas representa no solo un cambio de rumbo, sino también una victoria silenciosa en la larga lucha por restaurar el amor y la armonía. Liam, tras haberse sentido atrapado en una red de engaños y traiciones, descubre en Natalie una nueva oportunidad para redimir su papel como hijo y como persona. Natalie, con su encanto genuino y comprensión, no solo abre un nuevo capítulo romántico, sino que se convierte en el pilar de uniones renovadas que tanto necesitaban. Desde el primer momento, Natalie muestra un afecto sincero hacia Grace, algo que Liam observa con asombro y alivio. Para Grace, acostumbrada a ser vista como una figura invisible, la aceptación cálida de Natalie marca un cambio bienvenido y necesario. La relación entre ambas no es de esas que se construyen a base de esfuerzos titánicos. Fluye naturalmente, cultivada por el interés genuino y el deseo compartido de dejar atrás el dolor que Cynthia dejó a su paso. En este nuevo esquema familiar, la honestidad se convierte en la piedra angular que guía sus interacciones. Al integrarse Natalie, la familia empieza a sanar. Liam, quien antes había vivido en una constante lucha interna entre la culpa y la lealtad equivocada, encuentra en su relación con Natalie una vía de escape de las sombras de su pasado. Aprender a confiar de nuevo, a ser vulnerable, después de haber estado expuesto al engaño, es un camino que decide recorrer no solo por él mismo, sino también por su madre, a quien desea mostrarle que la felicidad puede finalmente prevalecer. La influencia positiva de Natalie actúa como un bálsamo, y su compromiso genuino e inquebrantable con Liam le da la valentía para enfrentar la reconstrucción de su relación con Grace. Con la nueva dinámica familiar establecida, Grace observa desde la calma de su propio viaje personal de redención y esperanza. Cada día trae consigo la reafirmación de que la verdad, aunque dolorosa en su descubrimiento, libera y abre caminos inéditos hacia el futuro. Las cicatrices emocionales comienzan a sanar, tejiendo un nuevo paisaje de confianza y respeto, gracias a la constante presencia de Natalie, que nunca minimiza el pasado, pero tampoco permite que éste defina su presente. El proceso no está exento de desafíos. Las sombras del pasado surgen ocasionalmente, planteando preguntas difíciles, la más persistente de todas. ¿Cómo se puede proteger este renacimiento de los errores que tan dolorosamente fueron aprendidos? La respuesta se encuentra en su piel aspericio, valentía colectiva para enfrentar cualquier incertidumbre e imprevisibilidad con conversaciones abiertas. Un recurso que falta tanto en el entorno familiar como en el mundo, que Grace ahora busca impactar. Lo que sigue para Grace y su familia es un camino de amor cultivado, sustentado por las lecciones duramente ganadas del pasado. No hay fortuna o herencia financiera que pueda igualar el tesoro de haber recuperado la familia que un día creyeron perdida. Grace, fortalecida por su poder newly discovered, encara el futuro con una combinación de gratitud y determinación. Mientras observa a Liam florecer en su relación con Natalie, ve un reflejo de la justicia que tanto luchó por alcanzar, una que no castiga ni condena, sino que perdona y avanza. Este nuevo inicio también actúa como catalizador para que Liam inspire a otros en su entorno. Su historia de redención y nueva vida con Natalie se convierte en un faro de esperanza para aquellos atrapados en ciclos de dolor emocional, autoinfligido o mantenido por otros. En sus conversaciones cotidianas,
En interacciones simples pero significativas con amigos y colegas, Liam transmite un mensaje claro: el pasado, aunque imborrable, no define el futuro a menos que lo permitas. Así, la familia, guiada por la presencia estabilizadora de Natalie, avanza hacia un nuevo día, listos para enfrentar el mundo con una perspectiva transformadora e inspiradora. Los errores del pasado no son barreras, sino peldaños hacia una nueva vida, una reconstruida en el respeto mutuo, amor y la promesa de nunca renunciar a los lazos que les unen. Grace, una vez invisible, se encuentra ahora en el centro de un círculo de amor que ella misma ayudó a construir, un legado que perdurará mucho más allá de su tiempo en la Tierra. En medio del vibrante alboroto de los preparativos para la boda de Liam y Natalie, el hogar de Grace se siente más vivo que nunca. Este evento no es solo una celebración de amor, sino un testimonio de resiliencia, perdón y la reconstrucción de lo que una vez parecía irreparable. Grace, con su sonrisa cálida y la mirada serena, observa cómo cada detalle de la ceremonia va tomando forma. Ella reflexiona sobre las vueltas del destino, cómo la vida en su complejidad se despliega más rica y colorida que cualquier guión. La boda, una celebración tan íntima como significativa, tiene lugar en el jardín familiar, un espacio que ha visto crecer a generaciones. Las flores están en su máximo esplendor, llenando el aire con un aroma dulce, y los juegos de luces entre los árboles crean un ambiente de cuento de hadas. A pesar de la belleza aparente, es la atmósfera de amor renovado y unidad la que realmente ilumina la ocasión. Porque aquí, entre los risueños invitados y las melodías suaves de la orquesta, yacen los recuerdos del dolor y la traición, ahora transformados en fortaleza y propósito. Liam y Natalie han encontrado en su relación un remanso de comprensión y respeto mutuo, algo que ambos valoran profundamente después de sus respectivos pasados tumultuosos. La historia de Grace, de una madre devorada por la invisibilidad, rechaza ser olvidada. Es precisamente este pasado, con sus cicatrices aún visibles, lo que otorga a la presente unión una capa adicional de milagro, un amor conquistado no otorgado. Durante la ceremonia, Grace se permite una pausa para recordar cuánto han cambiado las cosas desde los oscuros días del escándalo de Cynthia. Su hijo Liam se ve distinto, aunque no solo por el traje nupcial. Es su porte, su expresión de genuino arrepentimiento y determinación por ser mejor, lo que realmente destaca. Más allá del evento, Grace sabe que este es un hito en su viaje hacia la redención personal. Y mientras los votos se intercambian bajo el arco de flores, Grace se encuentra inmersa en los ecos del amor y la traición. Esa mezcla de emociones, un remolino que ha sabido convertir en un motor de cambio. La vida le ha enseñado que el amor verdadero no es perfecto. Nace de las cenizas de las deficiencias humanas, forjándose en algo más puro y auténtico al ser probado por el tiempo y la adversidad. Durante el banquete, se levantan copas en homenaje tanto a los que están presentes como a los espíritus de los que se han ido. En su discurso, Grace comparte una historia, pero no una de su dolor. Esta vez es un relato de la esperanza que ha encontrado al desenterrar su voz. Rodeada de rostros sonrientes y esperanzados, reconoce el poder del amor comunitario, ese que se basa en el perdón y el esfuerzo colectivo. Natalie, una presencia tan transformadora como calmante, ha logrado traer consigo una nueva perspectiva que entrelaza el pasado y el futuro. Su capacidad para amar y aceptar con sinceridad a Grace y llevar con orgullo el legado de la familia inyecta una nueva energía que se transmite a través de la comida, el baile y el diálogo. A medida que el día avanza hacia la noche, las luces brillan suavemente como testigos de este renacimiento. Cada chasquido de copa, cada risa compartida, parece sellar un pacto que el amor puede no solo sobrevivir, sino prosperar pese a las dificultades del camino. Finalmente, cuando las estrellas comienzan a aparecer en el cielo nocturno, Grace contempla la transformación del sendero recorrido. Desde el doloroso despertar tras la traición de Cynthia hasta el amanecer de esta unión celebrada, cada decisión y cada caída ha tallado su legado sobre esta familia. Este momento, esta unión renovada, es más que una reunión familiar, es un renacimiento. Es la promesa de lo que puede ser logrado cuando uno elige amar sin reservas, transformando el pasado en una base firme sobre la cual edificar el nuevo capítulo de sus vidas. Así, con cada paso de baile, con cada historia compartida,
se celebra no solo una boda, sino la creación de un futuro lleno de esperanza y amor. La transformación de Grace no fue un acontecimiento repentino, sino una serie de eventos orquestados por su capacidad de convertir el dolor en una herramienta poderosa de cambio. En su viaje hacia la revitalización emocional, Grace aprendió con amargura sobre la traición, pero también descubrió su inquebrantable resiliencia. A lo largo de su camino, la sabiduría adquirida emergió como un faro que iluminó a quienes también transaban en aguas turbias. Decidida a no dejar que la ignominia arraigara en lo más profundo de su ser, Grace pronto dirigió sus esfuerzos hacia una causa mayor que ella misma. Su voz ya no era la de una anciana silenciada por el tiempo y la desilusión, sino la poderosa voz de una activista. Con una fuerza inusitada, impulsó una iniciativa para proteger a otras personas mayores del abuso sistemático dentro de familias que deberían haberlas resguardado. Con cada paso que dio en esta nueva etapa, se forjó a sí misma, no solo como una sobreviviente, sino como una líder para aquellos que se encontraban atrapados en situaciones similares. Creó un programa de televisión que no solo contaba su historia, sino que también educaba a otros a reconocer las señales de un abuso invisible y resonante. De igual modo, su trabajo en la fundación que estableció rápidamente empezó a dar frutos. Historias de ancianos que recuperaban la dignidad y el poder llenaban las oficinas de la fundación, convertidos sus testimonios en ejemplos vivos de la posibilidad de reconstrucción tras el colapso. Expertos en leyes, psicólogos y voluntarios se unieron a su causa, cada uno aportando su granito de arena para asegurar que lo que le pasó a Grace no se repitiera en otros hogares. Entretanto, el fenómeno de Grace traspasó fronteras, atrayendo la atención de un público más amplio que aclamaba su extraordinaria misión. Eventos televisivos se sucedieron unos a otros cada jornada, una nueva oportunidad para sembrar conciencia sobre un abuso tantas veces ignorado por el ruido del día a día. El eco de su voz resonó en conferencias, debates públicos y campañas sociales, convirtiéndose en una figura destacada en la lucha por los derechos de las personas mayores, un título que Grace portaba con un orgullo tácito. Sin embargo, no por ello olvidó la esfera íntima de su vida. Natalie, con su energía esperanzadora y vitalidad contagiosa, se convirtió en una aliada crucial en la renovación de este viaje familiar. Grace encontró en ella no solo una nuera, sino una compañera de armas, en su misión de restaurar el amor y la dignidad a un núcleo familiar que décadas atrás había dado todo por perdido. Juntas formaron un dúo imparable. Cualquier desacuerdo se convertía en una oportunidad para crecer, aprender y consolidar aún más un lazo que el tiempo no podría deshilachar. La influencia de Grace se extendió como un vasto manto acogedor de solidaridad, ejemplificando el poder del amor transformador y el perdón consciente, el cómo las relaciones destrozadas podían repararse no solo con tiempo, sino también con compromiso y esfuerzo genuino, definió la esencia de esta nueva etapa. Grace entendió que su historia no era solo suya, sino una pieza del tapiz mundial de la experiencia humana, lleno de luchas personales y victorias íntimas, que un día podrían inspirar a un desconocido a levantarse de la opresión del silencio. Y llegó el momento en que, rodeada de rostros nuevos y antiguos, Grace sintió el peso ligero del cambio obrar en su entorno, mientras cada historia contada en sus programas, cada consejo compartido sembraba una semilla de esperanza en la vasta planicie de la vida de alguien más. Bajo el firmamento de una noche tranquila con las estrellas como testigos, se daba cuenta de que su propósito había trascendido los muros de su hogar. Con cada gesto de solidaridad que replicaba, se abrían nuevas ventanas al entendimiento en una sociedad que poco a poco comenzaba a escuchar. Y es así como Grace, ahora una bastión de transformación, avanzaba con pasos firmes en el sendero de la justicia para los olvidados, en un constante acto de amor hacia quienes también clamaban por ser escuchados. La promesa de un futuro más brillante resonaba en cada susurro del viento, en cada llamada agradecida de aquellos a quienes ayudó. Su legado reverberaría a través del tiempo, elevando las voces de aquellos a quienes ella, con su coraje transmutado, había protegido del abismo del olvido. Bajo la luz tenue de un amanecer inevitable, la vida de Cynthia parecía disolverse en el aire como la niebla matutina. El silbido sutil de las consecuencias
Se esparcía por su interior una orquesta de ecos, enfrentando la soledad de sus pensamientos, mientras sus esperanzas se desgarraban y caían en cascada. Ya no había paredes doradas que cubrieran sus mentiras, ni remordimientos disfrazados de victorias temporales. Se encontraba atrapada en un ciclo de desesperación y reflexión atada a las sombras proyectadas por sus propias decisiones. En algún rincón del mundo, Grace nunca deseó esta caída, pero entendía el precio del engaño, aquel que se paga con años de confianza erosionada. No había necesidad de humillar, porque en el silencio se hallaba la venganza más dulce y poderosa. Fue una lección aprendida en la quietud de noches interminables, en las que se levantó sobre los destellos de su transformación. Grace había dejado de gritar al viento para que todos entendieran su dolor. En su metamorfosis encontró poder en la serenidad, convirtiéndose en dueña de un reino donde el silencio era la proclamación más vibrante. Y tú, que observas desde la seguridad del otro lado, te preguntas hasta dónde puedes llegar para proteger lo que amas, y cómo encontrar resistencia dentro de ti mismo. Si fueras Grace, habrías tenido la paciencia de esperar. En su espera, en la densidad del tiempo que fluía con la silenciosa promesa de justicia, encontró no solo una resolución, sino una redención profunda, aquella que convierte el sufrimiento en fortaleza y el olvido en paz. En retrospectiva, observar el crepúsculo de su historia era mirar a través del cristal agrietado de decisiones que se solidificaron en la eternidad del momento presente. Las cicatrices no desaparecen, pero sus márgenes curvados cuentan historias de superación y permiten que la luz las atraviese con un resplandor renovado. La llave que un día había cerrado puertas a esperanzas perdidas, ahora giraba con un propósito diferente, desbordando perdón donde antes hubo resentimiento. El aire fresco llenaba la habitación vacía, significando libertad, cada respiración, un testigo del caos dejado atrás. Westella, la figura de la traición, esperaba por años sin venar ante sus ojos, la inevitable compañía de su propia sombra, al caer la última cortina de apariencias vanas. El anillo, en otro tiempo símbolo de promesas, yacía tranquilamente en el suelo, un testimonio silencioso de las alianzas rotas y las promesas quebradas. A medida que avanzaba Grace hacia su propio amanecer, la luz danzante bañaba su silueta en una tela de posibilidades aún no expresadas. Al final, no todos los finales deben ser un estruendo. Algunos poseen una profunda sacralidad en su quietud. Cuando las palabras se agotan y el aliento es la única cosa que permanece ahí, yace el resplandor de un mañana distinto. Un espacio detenido donde la serenidad y el reconocimiento marcan la verdadera victoria. ¿Podrías tú mismo caminar en el umbral de esa serenidad, permitiendo que la verdad te consuma sin pronunciar la más mínima palabra? En la ausencia de sonido, quizás las lecciones aprendidas resuenen más profundamente que cualquier argumento. Algunos desenlaces no necesitan voz para ser escuchados. Son santuarios en el universo de nuestras mentes, refugios tranquilos, donde las palabras finalmente descansan y los corazones al fin se alinean con su propio ritmo.